Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Y no quiero hacer el vídeo muy largo porque, como veis, se está poniendo el sol. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero justo después de ponerse el sol, incluso bastante tiempo después, sigue habiendo luz en el cielo. Lo podéis ver. Y es bastante clarita. El sol se ha puesto por allí. Y fijaos la claridad de luz que hay justo encima mío, o incluso por allí atrás, detrás de aquel árbol. Lo que debéis preguntaros es, ¿de dónde viene esa luz? Si el sol se ha puesto supuestamente por allí, ¿de dónde viene? Un científico diría, ¿no? Es la refracción de la luz del sol en la atmósfera. Pero ahí hay mucho más que eso. Digamos que vivimos en un universo energético. Y la luz del día no viene siempre, o completamente, del sol. Ni siquiera el sol produce luz directamente, sino que la absorbe. Porque lo que estamos viendo son fenómenos de intercambio de energía. Y el sol es parte de una batería que funciona conjuntamente con la luna. Polo positivo, polo negativo. Y además, la luz del sol no es la verdadera luz. Ni el sol que se pone es el verdadero sol de la conciencia. Por tanto, tenemos que pensar por nosotros mismos y darnos cuenta de que si nosotros somos capaces de conocer algo y darnos cuenta de los engaños de este mundo de apariencia, no podemos tener un origen en las apariencias. Por tanto, si viene alguien diciéndonos que somos resultado de interacciones aleatorias, de fenómenos físicos, evidentemente, o bien tiene intereses ocultos que quieren hacer que las personas sean más y más ignorantes, o bien es que es tan ignorante que dice por decir, ¿no? El sistema solar es un mecanismo electromagnético, pero también cuántico. Digamos que lo cuántico es una escala que va más allá de lo meramente electromagnético. Y de eso voy a hablar dentro de un rato. Pero primero me gustaría responder brevemente algunas de las preguntas interesantes que me habéis hecho. Me preguntáis que qué pienso acerca de las regresiones y las cartas natales. También hay una persona que desde Costa Rica me pide consulta porque, digamos, que se siente estancado, se ha ido a vivir a las montañas porque perdió sus trabajos y se siente completamente vacío, desconectado. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo que el resultado de que nos encontremos en esta situación, los humanos en general, una situación de desconcierto, de duda, de desengaño, se debe a que nos hemos desconectado de un origen y por tanto hemos perdido el contacto con la inteligencia primordial que nos da las respuestas a todas las preguntas. Evidentemente, hacer regresiones puede ser útil siempre y cuando pues, la persona que las haga pues, tenga noción realmente de lo que está haciendo, que haya un sentido claro, profundo. Si el propósito es rescatar memorias de nuestra vida para ver dónde hemos adquirido ciertos condicionantes, en esta existencia o incluso en otra, puede ser muy útil. Cuando yo trabajé en regresión fue por medio de el origen de esas técnicas. Lo llaman sueño consciente. Es una manera de relajarte para acceder a memorias
que están al inconsciente. Y a mí me fue muy útil. Normalmente la regresión es un procedimiento por el cual se induce a la persona a un estado de relajación para que puedan emerger esos contenidos inconscientes, y puede estar guiada por alguien. Por ejemplo, la regresión ericksoniana de Erickson, el terapeuta, digamos que va estableciendo una especie de conversación con el paciente. Y eso puede ser útil, pero como digo, hay que distinguir la procedencia de ciertas memorias, recuerdos, porque bueno, ha habido terapeutas, como por ejemplo Dolores Cannon, ¿no?, y algunos otros, que han hecho regresiones a pacientes, y estos pacientes pues decían haber vivido ciertas experiencias en épocas pasadas, pero claro, esos recuerdos pueden venir de memorias colectivas, ya que todos pertenecemos a ese alma adámica colectiva. Evidentemente, también hay que distinguir entre las memorias propias y las memorias que nos pueden llegar de otras fuentes. Hay almas que se pegan a nosotros y que tienen sus memorias. Hay espíritus que pueden incluso generar en nosotros falsos recuerdos. En una ocasión yo tuve una vivencia en la cual cogí por sorpresa a algo que me tenía sujeto por lo que yo consideraba la espalda, porque yo estaba tumbado boca abajo en la cama y estaba proyectando en mi pantalla de conciencia una cosa que al principio a mí me parecía un recuerdo, pero vi cosas que no cuadraban. Entonces comencé a esforzarme por comprender, ganar conciencia, y en ese momento, lo que fuera que me estuviera sujetando, energéticamente, dejó de proyectar eso. Por tanto, cuando nosotros hacemos una regresión, tenemos que discernir lo que viene de fuera y lo que viene de nuestro propio ser, del bagaje que ha recorrido nuestro propio ser, el cual se remonta incluso a los primeros Adanes que llegaron aquí. ¿Por qué no? Hay memorias que pueden venir de el alma adámica. Digamos que la humanidad en general desciende de aquellos seres, y evidentemente hemos heredado los condicionantes que esa conciencia colectiva comenzó a adquirir en un planeta. Y una de las preguntas interesantes que me hacéis es en relación a algo que escribí hace ya semanas en el artículo sobre el retorno, la reencarnación. ¿Por qué se suele decir que el alma llamada Adán, de la cual desciende la humanidad, era un conjunto de 600.000 almas? Ya dije que el alma llamada Adán, que era un alma colectiva, comenzó a encarnar en diferentes seres y entró en ciclos de repetición, comenzó a fragmentarse. Eso se relaciona con lo cuántico, porque lo cuántico implica un mundo donde hay divisiones de energía que pueden ser incluso cuantificables, de ahí viene lo cuántico. Y por eso, tradicionalmente en la sabiduría hebrea, se dice que Adán al principio era un alma colectiva donde había 600.000 almas. Pero esas almas no son almas de humanos individuales como lo entendemos hoy, sino que eran supralmas, eran almas gigantescas, cada una de las cuales pertenecía a un aspecto del árbol sefirótico. Y se dice que el alma de Adán fue esparcida en las 6 direcciones del espacio. Y en esas 6 direcciones había energías, inteligencias, que fueron distribuidas. Y estas energías son representadas con las 22 letras hebreas, pero también hay otros lenguajes antiguos donde esas 22 letras están presentes. De todos modos, en el contexto hebreo está muy bien expresado. De hecho, se dice que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, contienen 600.000 letras.
y que esa Torá escrita, digamos, era una expresión tosca de una Torá mucho más elevada, una Torá de luz, que contenía la información del árbol de la vida. Entonces, Adán era una inteligencia que tenía como misión traer el árbol de la vida, o comer del árbol de la vida. Ese era el primer mandato que se le dio: come del árbol de la vida. No te mezcles con el mundo de la dualidad. Pero, como las condiciones que habían sido establecidas por el Señor Dios, Yud-Heh-Vav-Heh Elohim, implicaban la mezcla de naturalezas contrarias, pues al final la oscuridad arrastró a esa conciencia colectiva. Entonces esas 600.000 almas comenzaron a fragmentarse mucho más. Y de ahí surgieron millones y millones, no solo en la humanidad, sino también en otros seres. Y se dice que hasta que esas 600.000 almas no completen todo el proceso de comprensión de lo que es el árbol de la vida, expresado por la Torá de luz, pues no puede haber un retorno del alma adámica que está atrapada, porque hay muchas almas adámicas que quedaron encarceladas. Y hay partes del alma adámica que no cayeron. Entonces hay como un espíritu que tiene que guiar al alma atrapada. Pero ese espíritu adámico es insuficiente, porque forma parte de esa primera manifestación del árbol de la vida en un mundo caído. Estaba sujeto ese espíritu a condiciones caídas, por tanto, tuvo que venir una nueva inteligencia. Se sembró un nuevo Adán, el último Adán, tal y como se le llamó. Este es uno de los aspectos centrales de este canal. Ya no estamos en el viejo paradigma, estamos en el nuevo paradigma. Por tanto, no podemos centrarnos en aquello que es solamente cuantificable. Sí, podemos decir que simbólicamente o realmente hubo un conjunto de almas definidas que constituían lo que podemos llamar Adán, y ese Adán pues cayó, ¿no? Pero ahora el rescate procede de una inteligencia mucho más profunda, que es el nuevo Adán, el cual está imbuido de un espíritu de vida. Y ese espíritu de vida no se puede medir, es una fuerza infinita, llena de amor inmensurable. Pero evidentemente hay aspectos del alma que sí que se pueden medir, incluso hay nociones almáticas que pueden obedecer a grados de crecimiento, por ejemplo, y eso tiene una cierta susceptibilidad de medición. Por ejemplo, el Mesías dijo que unos dan un 30%, otros un 60% y otros un 100%. Eso es una manera de medir cómo crecemos, ¿no? Por eso también se habla de que hay un grado vegetativo del alma, un grado emocional, ruach, un grado intelectual, neshama, un grado de vida divina, hayá, y un grado de unión, yehidá. Pero son cuantificaciones genéricas. No vamos diciendo, no, es que hay 144.000 almas elegidas, como se dice, por ejemplo, en el cristianismo, porque en el libro del Apocalipsis se dice que hay 144.000 que van a ser salvos, ¿no? Eso viene de multiplicar las tribus de Israel. Y bueno, sí que podemos decir que hay maneras de calcular la procedencia de las almas. Eso es lo que expresan, ¿no?, las cartas astrales de la astrología, porque cuando las almas vienen, entran por un portal natal concreto, un día, mes y año concreto. Eso no es casual. De hecho, hay pues cartas cabalísticas, cartas astrales. Yo estudié en profundidad en un instituto lo que son las cartas cabalísticas, si lo podemos llamar así. Llevo más de 20 años estudiando la vibración y después de cientos y cientos de estudios y sobre todo investigando a las personas, investigando
mi propio alma, llegué a la conclusión de que efectivamente se puede expresar de manera matemática cierto aspecto, cierta experiencia que tenemos, pero hay algo que no se puede calcular, que es ya cuando vamos al árbol de la vida. Eso es la voluntad, que es infinita, la conciencia, que es una cualidad, y lo que es la unidad en sí misma no es un número. Esto lo decían incluso los pitagóricos. El uno no es un número, es el origen de, si lo queréis llamar números, vale, pero son funciones, son relaciones, son cualidades, son cosas también. Podemos contar un árbol, 2 árboles, 3 árboles, como en Barrio Sésamo. Pero eso no es la verdadera matemática sagrada, que se centra más en las cualidades. En cambio, nos han hecho pensar que lo más importante es lo cuantificable, la cantidad. Tanto tienes, tanto vales, dicen. Pero es al revés. Lo que nos hace valer es una cualidad, es un valor. Y esto es uno de mis temas favoritos. Yo estudié filosofía en la universidad y en la ética, por ejemplo, se estudian los valores. Y a mí hubo 2 cuestiones que me impactaron. Una fue lo que dijo Kant, de que lo único bueno sin restricción, lo único que es infinitamente bueno, es la voluntad. No hay una voluntad del mal, no la hay. Ese diablo absoluto del cual hablan algunas religiones no existe. Nadie puede hacer al mal voluntariamente y conscientemente. Eso sería algo tan diabólico que no tendría ni sentido, porque solo la ignorancia lleva al mal. Entonces, cuando alguien expresa la voluntad, está expresando una cualidad de bondad divina, porque la voluntad solo puede ser una, la del Padre. Incluso el Mesías, ¿no? Dijo: yo hago la voluntad de mi Padre, no hago lo que me dictan mis deseos humanos. Y tengo un alimento que vosotros no conocéis, que es hacer la voluntad de mi Padre. Pero la voluntad de mi Padre es la mía, porque yo soy uno con Él. Por tanto, ese sentido de unidad nos viene primero de la voluntad. Y luego también hubo una pregunta que me impactó, que es: ¿las cosas valen porque tienen un valor intrínseco o valen porque nosotros las deseamos y les damos valor? No es lo mismo. ¿Por qué vale una persona? ¿Cuál es el valor de una persona? ¿Que alguien le quiere? ¿O porque esa persona tiene algo que es valioso en sí? ¿Y qué es eso valioso? Esto no lo puede explicar la ciencia que busca cuantificar, la ciencia fisicalista, porque te dicen: tú eres un resultado de interacciones aleatorias de la materia, que es lo que se llama materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico te dice que la cualidad viene de la cantidad. Por ejemplo, cuando tú calientas el agua se evapora, entonces los átomos se distancian más. Pierde átomos, pierde densidad. ¿Qué ha cambiado? La cantidad de átomos, y por tanto cambia la cualidad de la materia. Entonces te dicen: no, lo que prima es lo material, la interacción de las partículas. Pero no. Lo que prima, o sea, lo que viene primero, a nivel lógico, es la esencia, es la cualidad. Hay algo infinito que no se puede medir. Llámalo sin límites, Ein Sof. Ein Sof Aur, la luz sin límites. Y la luz infinita ni siquiera crea. Es una emanación y de ella emanan más vibraciones, las cuales sí generan interacciones y pueden incluso crear otras interacciones. Pero la creación ya forma parte de un mundo contingente. Lo que es creado puede destruirse. La luz infinita no se crea. Por tanto, aquello más valioso en nosotros es la voluntad, es la luz infinita, que nos ha sido donada por el Padre, el cual es un viñador. El maestro dijo: mi Padre es el viñador y yo la vid verdadera. Es decir, yo soy el resultado verdadero
de lo que tiene en mente la verdadera inteligencia universal. El que permanece en mí da fruto, y la rama que no da buen fruto es cortada. ¿Por qué? Porque se desconecta de aquello que es infinito, que no se puede medir. Entonces lo que les ocurrió a los seres que crearon un mundo cuantificable, un mundo cuántico, es que se desconectaron de esa vida infinita. Entonces fueron cortados, pero no porque alguien les castigase, sino porque no vibraban con la misma sintonía, entonces se aislaron más y más. Y de ellos surgen muchas de las creaciones caídas que contemplamos, ¿no? Ellos, digamos, que dejaron sus genéticas, y de esas genéticas pues han surgido todos los problemas que tenemos, ¿no? Nosotros también tenemos parte de esa genética, pero podemos sanarnos conectando con el árbol de vida original, no comiendo del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces tenemos que trascender en este mismo momento, sentir una cualidad, una vivencia que no obedece a cálculos. Evidentemente nosotros podemos conocernos más a fondo con ciertos cálculos, utilizando la astrología, la cábala, pero eso es solo una guía de experiencia en este mundo que nos debe abrir la mente a algo más. Porque nosotros estamos en una experiencia en el espacio-tiempo, pero podemos trascender el espacio-tiempo aquí y ahora, con un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, hallando un sentido que va más allá de aquello que es cuantificable. Nadie sabe cuántas estrellas hay en nuestro universo. Seguramente el Padre de Luces sí lo sabe, y nuestro verdadero espíritu también lo sabe, porque no hay una planta que crezca sin esa energía que ha sido robada de la fuente. Porque bueno, aquí los arquitectos utilizaron vida, y la vida pues se ha abierto camino, y de la vida podemos aprender mucho. Por tanto, las respuestas siempre están en el modo en que crecen las cosas, el modo en que sentimos, pero tenemos que cambiar el chip y descubrir muchas respuestas en nosotros mismos. Lo que es real es una vivencia de amor y de vida incuantificable, de la cual debe nacer nuestro verdadero manifestarse en el mundo, sin que por ello dejemos de dar valor al modo de medir cómo crecer en este mundo, en qué situación estamos. Todo eso se puede conocer con métodos, pero digamos que son una herramienta. Hay algo mucho más importante, que es estar claros aquí y ahora, enfocados para poder atraer aquello que debemos atraer. Y bueno, ya está anocheciendo, así que lo dejo por ahora. Quizá publique una conversación con Israel Elías. La semana que viene también tengo un invitado especial, no os lo perdáis. Y por ahora sigamos limpiando mente y corazón para manifestar el amor primordial sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.